Un saludo a todos en este camino, siguiendo el Evangelio según San Lucas. Escuchamos su bautismo, su presentación por la Trinidad. Escuchamos su presentación en la sinagoga de Nazaret, donde él, lleno del Espíritu Santo, manifiesta que viene a predicar, a anunciar el Evangelio de gracia, de perdón. Y ahora, siguiendo en el capítulo 4, versículo 21. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Amén les digo, que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando duró 3 años y 6 meses la falta de lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Este pasaje del Evangelio es un poco chocante. Jesús se presentó en la sinagoga, leyó el texto de Isaías, lleno del Espíritu Santo, anunciador del Evangelio, y predicó, y todos daban testimonio a favor de él, y llenos de admiración por las palabras de gracia. O sea que estaban alegres y veían realmente que Dios se hacía presente en medio de ellos. Pero sin embargo, les entra una objeción, ¿cómo? Este tan cercano a nosotros, ¿cómo va a tener esos dones? ¿Cómo va a tener esa gracia? Decían, el hijo de José, de verdad no era hijo de José, pero en fin, no fue su padre carnal, pero fue el que lo educó, el jefe de familia. Así que es el cercano, es el que está entre nosotros, es uno como nosotros. ¿De dónde le sale todo eso? Y chocaban, lo que se llama escandalizarse, que no era comúnmente decimos, qué horrible pasa esto, es tropezar en el camino de la fe. Porque Dios se ha hecho demasiado cercano, demasiado a nuestra medida. Parece que no es bastante omnipotente, bastante Señor. Y es omnipotente, y está por encima de todo, y es 3 veces santo. Y tenemos que arrodillarnos ante Él, y tenemos que reconocer ante Él que somos nada. Pero Él, en su omnipotencia precisamente, se ha hecho débil, pobre, pasa como uno de tantos, como dice San Pablo, y es parte de ese evangelio que pide que nosotros reconozcamos a Dios en esa humildad. El máximo escándalo va a ser en la cruz, como el que viene a salvar muere, y muere condenado, y muere burlado, y muere impotente de poder salvar. Y se lo van a decir, baja de la cruz y ahí te vamos a creer. Por lo tanto, es la fe en Cristo que toma de su testimonio, de sus signos, definitivamente de su resurrección. Sin embargo, siempre tropieza y debe de algún modo tropezar, claro, para que ahí hay 2 caminos, o quedarse en el escándalo, bueno, yo sigo mi propia opinión. Es con frecuencia los que son más sabios, los que dicen que son más racionales, los cuales tropiezan a algo tan bajo. Los grandes racionalistas, todo el siglo XIX, y decían, sí, Jesús como maestro de moral, Jesús como quien nos enseña a pensar y tiene tan buenos preceptos, pero que sea Dios, no, que realmente ese hombre no puede estar por encima de nosotros que somos los sabios. Nosotros aprobamos lo que él dice. Y lo quisieron matar, dice, de hecho lo vamos a crucificar en la cruz, pero Jesús pasa en medio de ellos y continúa su camino, muestra su señorío. Que el Señor nos dé ver dónde tropezamos. A veces puede ser por indiferencia. Bueno, lo escucharemos otro día. Cuando tropieza nuestra fe para pedirle a Él
que nos dé el combate de la fe y la victoria de la fe. Somos bautizados para creer y para ser testigos de Cristo humillado y resucitado. El pasaje que acabamos de escuchar, ese tropezar la fe de los nazarenos, de los compatriotas de Jesús de la patria chica, porque Dios está muy cercano en él. ¿De dónde éste va a tener estas cosas? Forma parte también del camino de la fe cristiana. Allí tropezaban en gran parte los racionalistas, porque la razón decía: Dios es tan grande, ¿cómo va a estar en un hombre? ¿Cómo va a estar en la iglesia? ¿Cómo va a estar en el pan y el vino? La razón no es la razón como tal, es la razón que se cierra, porque no cree que Dios pueda hacer cosas más grandes y nuevas. Es una ambición de la razón. Y por eso fue gran parte los pensadores los que fueron apostatando de la fe católica. Y luego eso se fue extendiendo. Este escándalo ante la cercanía de Dios, y es propio, increíblemente, de los pueblos que han tenido esa cercanía en su historia por la presencia del Evangelio y de la Iglesia. Se tropieza en la fe porque como que ya se sabe el cristianismo. La verdad no se sabe nada, se tiene unas notas porque solo se conoce el cristianismo, o sea, la fe en Jesucristo, en la medida que hay conversión, en que hay humildad, en que hay seguimiento. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. No son una cosa que se lee, se estudia, yo veo que me parece, o que se oye. En gran parte en Occidente, al que nosotros pertenecemos, se cree que se sabe qué es el cristianismo, se tiene una cantidad inmensa de prejuicios, se toman errores y se tropieza en la incredulidad. Se tropieza también por los límites de la Iglesia. La Iglesia es un escándalo, y a dos niveles. Voy a empezar por el que es más común, por los pecados que hay en la Iglesia, tanto de personas, papas, obispos de esta época, de otra época, como de los miembros de las comunidades. Este es un tropiezo real que los creyentes tenemos que buscar ser más santos para que no lo haya. Sin embargo, forma parte de la misericordia de Dios que quiere hacerse presente por un pueblo concreto, que es la Iglesia, sabiendo que en ese pueblo hay pecado. Él viene a rescatar. La Iglesia es el lugar de la misericordia, no está hecha para los perfectos, sí para que con humildad nos convirtamos, reconozcamos nuestro pecado, no nos quedemos soberbios defendiéndonos, no tenemos que defendernos. Pero la pobreza de los pecados de la Iglesia y de los eclesiásticos, y de la Iglesia somos todos los bautizados, también muchos de los laicos, ese escándalo pide la humildad, la conversión, el reconocimiento. También en muchas cosas, sobre todo las que son históricas, pide la humildad de que hay que saber historia, porque la historia hay que comprenderla en su momento, en sus límites, en su comprensión. Si no son realmente, y se ha hecho también, y no defiendo ningún pecado de la Iglesia, se ha hecho también una gran leyenda negra, porque la Iglesia, con todos sus miembros, con sus muchos pecados, es realmente la que ha producido las ciencias, la cultura, los hospitales, las escuelas, ha liberado de la esclavitud, de los miedos. Ahora está lleno de falsas creencias y miedo al destino y a los astros, y si se buscan brujerías, de todo eso nos ha ido liberando la gracia de Dios y el Evangelio, y al dejar a la Iglesia se vuelve a él. Por lo tanto, el escándalo entre la Iglesia pide una comprensión de la Iglesia, los límites de sus miembros, un arrepentimiento y una continua búsqueda de conversión, también una humildad y el reconocimiento de la gracia de Dios. La Iglesia nos anuncia el Evangelio, la Iglesia nos anuncia el credo, la Iglesia tiene los sacramentos que salvan, el bautismo, la confirmación, el perdón de los pecados. Cristo no perdona sino por su Iglesia, y sobre todo lo que es más la Iglesia, que es la Eucaristía. La misa es el máximo de la Iglesia porque es la santidad misma de Cristo. Pidamos también nosotros no tropezar en que Dios haya querido un camino tan humilde, tan pequeño, como es el camino humano, cuando llama a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan y así a sus sucesores. Que el Señor nos dé la fe y el amor a la Iglesia, la conversión nuestra y el anuncio de la gracia de Dios en ella.